Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tengo el placer de estar con Eva Pérez. Eva, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Y el día de hoy estamos platicando con Eva porque ella va a ser una de nuestras expertas que nos va a acompañar a lo largo de los distintos programas con un tema que es medular y el tema es reclutamiento, ¿no? Y tú sabes, Eva, que este programa está dedicado a ayudar a la gente a llevar su carrera al siguiente nivel y no puedo pensar en un tema que sea tan relevante como el tema de reclutamiento. Entonces, antes de entrar a abordar los temas ya muy específicos de reclutamiento, quisiera preguntarte y quisiera pedirte que le cuentes a los televidentes un poquito sobre quién es Eva, que les cuentes un poco sobre tu historia de vida y carrera. Bueno, mi nombre es Eva Laura Pérez, soy licenciada en Administración de Empresas con una especialidad en Capital Humano. Tengo trabajando en el medio de recursos humanos 15 años en diferentes industrias. He estado en industrias del retail, tecnología, comunicaciones, relaciones públicas. También he colaborado en proyectos de change management a nivel gubernamental en el área de tecnología específicamente. Actualmente estoy como Senior HR Business Partner para una empresa de tecnología global aquí en México. Y dentro de mi carrera he estado en diferentes roles como generalista de recursos humanos. He tenido algunas especialidades muy puntuales en el tema de desarrollo de talento, en el tema de reclutamiento, compensaciones. Y hoy, bueno, sigo fungiendo esta función generalista, pero ya desde una visión de socio estratégico para la organización en la que estoy. Ahora, ¿qué te motivó a estar justamente en este medio? ¿Qué te motivó a estar trabajando con la gente, estar conectándola con empresas? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo llegué aquí desde la carrera, ¿no? Porque cuando tú estás en la universidad, pues estás en un tronco común y después empiezas a especializarte. Entonces, cuando yo empecé con las materias que tenían que ver con la parte de capital humano o recurso humano, me empezaron a apasionar muchísimo. Y entonces yo empecé a enfilar mi carrera hacia ese departamento. Como administradora de empresas, pues bueno, tienes la capacidad de tener un campo de acción mucho más amplio, dedicarte más a la mercadotecnia, al tema de procesos, a los temas administrativos, pero a mí me pareció muy interesante la parte del capital humano, ¿no? Que es una parte fundamental, digamos, la materia prima, lo dicen muy comúnmente, pero sí es la materia prima de toda organización. Entonces, es un trabajo muy difícil, es un trabajo de mucho control, es un trabajo de mucha mano izquierda, ¿no? Porque con lo que trabajas es con gente, ¿no? Entonces me gustó. Y uno de mis motivadores principales fue la primera vez que le hablé a alguien para decirle, oye, ¿estás contratado? ¿No? Entonces la emoción, lo vi, los gritos, y la verdad es que para mí fue súper enriquecedor y dije, creo que este es el camino en el que quiero seguir, creo que esto es lo que me motiva, esta parte de trabajar con la gente, y sobre todo porque es un trabajo donde trasciendes, ¿no? Donde cambias vidas de las personas, y eso es real. Ahorita que te escuchaba, tú decías, ¿no? De esa experiencia donde le dijiste a alguien, estás contratado, la otra persona estaba feliz, pero hay un fact, ¿no? Cuando ves a distintas encuestas, ¿no? Aprendes que alrededor del 60% de la gente, aun cuando pasa a través de este momento que es wow, de me contrataron, con el paso del tiempo no encuentra plenitud en lo que hace, no se siente 100% satisfecho, pudiera incluso tal vez no gustarle lo que está haciendo. Quisiera preguntarte, va con tu experiencia, ¿por qué se debe? ¿Por qué pasa esto de que no te sientas pleno en tu trabajo? Bueno, porque tiene que ver con tus drivers, ¿no? Los motivadores en cada persona son distintos, pero también tiene que ver con la organización en la que estás. Cuando tú entras a una organización, entras con una expectativa, no se conocen, ¿no? Y empiezas a conocerla. Es muy importante que la gente conozca la cultura de las organizaciones para saber si haces fit o no, porque no solamente tiene que ser la posición o el salario o la parte de la compensación, es también la cultura, porque esa es la que vives todos los días. Si es una cultura donde no hay puertas abiertas, donde no puedes expresarte, donde tus opiniones y proyectos no son tomados en cuenta, por mejor salario o compensación que tengas y por más renombre que tenga la empresa para tu currículum, y así seas el director, de nada te sirve, porque si no tienes toma de decisión como director en una organización, al final terminas frustrado y te conviertes en ese 60% de las personas que no encuentran el trabajo ideal. O sin embargo, es una empresa donde la cultura es demasiado laxa, son muy flexibles, trabajan en un esquema bastante simple y tú eres una persona muy estructurada, acostumbrada a un corporativismo
muy arraigado, difícilmente vas a ser fit con las personas ahí dentro, ¿no? Y con la organización, por mejor sueldo también que tengas. Y definitivamente, pues bueno, el factor de distancia del trabajo a casa es un factor que la gente no toma en cuenta. Sobre todo en ciudades como Ciudad de México. Sobre todo como ciudades. O sea, si tú tienes que pasar más de 5 horas en el tráfico, imagínate con qué motivación llegas a tu trabajo, con qué motivación llegas a un reto, con qué motivación llegas a una junta. Entonces estás insatisfecho todo el tiempo porque no encuentras la plenitud en el balance de vida, ¿no? La expectativa cultural y la parte salarial. Entonces, cuando tú logras tener esos tres en equilibrio, no perfectos, pero por lo menos sí en un equilibrio, logras pasarte, ¿no?, al otro 40% que sí está satisfecho con su trabajo. Sí, por supuesto. Ahora, hace ratito hablabas de los drivers que alguien puede tener a la hora de buscar un trabajo. Tal vez hoy tienes un trabajo, pero de igual forma es importante reconocer esos drivers. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de cuáles son esos motivadores, cuáles son esos drivers, qué tipo de ejercicio mental es el que pueden hacer? Bueno, el primero es quitar la ansiedad, ¿no? Quitar esta ansiedad de la necesidad económica es fundamental. Hoy en día tomamos las decisiones, yo te diré, el 80% de las personas o los profesionales toman las decisiones basadas en la compensación salarial y no en el crecimiento o el desarrollo profesional. Muchas personas ingresan a empresas medianas o familiares sin tomar en cuenta que su crecimiento en algún momento se verá topado y entonces sí, su bolsa crecerá, pero no su desarrollo profesional. Y cuando tú estás ante esos retos tienes que aceptar y decidir hacia dónde vas y hacia lo que quieres, ¿no? Porque si tu driver es el motivador económico y hacer un patrimonio es válido, pero si tu driver es desarrollarte, crecer, aprender, no es este tipo de empresas, ¿no? Tienes que buscar estas empresas donde lo haya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un acto de honestidad contigo como profesional y decir qué quiero, qué busco. Y no en estos momentos, porque la decisión es ahora. No, tienes que verte, cuando hacemos estas preguntas de dónde te ves en 5 años, háztela tú mismo y di, ¿dónde me veo en 5 años? En una empresa como esta. Investiga la empresa, ubica tus pasos hacia el tipo de empresa también en la que quieres llegar. Investígala, porque también es válido en estos procesos investigar para saber si en 5 años te ves desarrollándote en esa empresa y si en 5 años crees que vas a tener desarrollo profesional en esa empresa y económico. Claro. Quisiera preguntarte, Eva, un poco sobre las tendencias que hay en materia de reclutamiento, ¿no? Hoy está muy de moda páginas como LinkedIn, ¿no? Mucha gente entra, llena su perfil y espera que por ahí eventualmente surja alguna oportunidad. Pero platícanos hacia dónde está yendo el tema de reclutamiento. Bueno, hoy en día una tendencia que le llaman el reclutamiento 4.0, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, el uso de la tecnología ya en el tema del reclutamiento, ¿no? En el pasado, la tecnología del pasado, digamos, eran los avisos oportunos, ¿no? El periódico, revistas especializadas o bien, tal cual, letreros afuera de las organizaciones, ¿no? Donde se solicita o mandas o volanteo. Hoy en día, bueno, cambia la estrategia porque se profesionaliza un poco más al uso y a la difusión, sobre todo porque tienes un impacto mucho más grande en la difusión de tus vacantes o de tus ofertas de empleo. Es importante identificar el perfil que estás buscando para seleccionar la mejor estrategia de reclutamiento, los medios que vas a utilizar para que entonces tus pasos se encaminen a la efectividad en el reclutamiento. ¿No? Una cuestión que medimos es cuánto tiempo nos tardamos en cubrir una vacante. Si tú eliges una mala estrategia o un mal medio para esto, difícilmente lograrás ese objetivo. Entonces, sí es importante identificar si es en los medios digitales, en qué medios digitales, porque hoy en día hay muchos. Hay diferentes bolsas de trabajo y para diferentes necesidades. También existe hoy grupos o comunidades dentro de páginas como Facebook de profesionales que ofrecen sus servicios y en los cuales tú también puedes ofertar una vacante de empleo, como son profesores de inglés, enfermeras, oficios más técnicos, ¿no? Y también está esta parte que no debemos de perder, que son los top executive que van hacia los headhunters, y en medio de estas dos posiciones, pues bueno, tenemos toda la parte de Indeed, tenemos OCC, tenemos Boomerang, tenemos Computrabajo, tenemos las bolsas de trabajo de las universidades para el tema de recién egresados o exalumnos que buscan posiciones, también es una muy buena herramienta. Las ferias de empleo, por ejemplo, para las empresas que buscan programas de trainee o becarios, es una excelente fuente. Entonces, la tendencia hoy en día es la misma que hace unos años, que es cubrir la vacante, solo que hoy tenemos herramientas que nos permiten llegar a un mayor número de candidatos y nos permiten allegarnos de un pipeline de talento mucho más sólido en las organizaciones. Perfecto.
Déjame hacer una pregunta sobre un evento que para todos de repente es relevante, que es una entrevista de trabajo. Entonces, sabes que tienes una entrevista de trabajo, tienes el nervio de ir a una entrevista de trabajo. Platícame un poco a la gente qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo. Bueno, hay muchas cosas que hacer y no hacer que seguramente no podremos abordar en este primer approach, pero lo primero y lo más básico es que yo siempre veo es cuando la gente es ellos mismos, ¿no? O sea, no es fácil llegar a una entrevista de trabajo, tiene una ansiedad, tiene un nerviosismo, pero sí es muy importante ser tú mismo. Y la parte número 2, escucha activa. Por favor, escuchen las preguntas. Si no las comprenden, es válido decir, no estoy comprendiendo la pregunta, para que el entrevistador también nos dé un ejemplo y podamos contestar lo que nos están preguntando. Okay. El entrevistador muchas veces no tiene tiempo ni paciencia de estar mucho con los candidatos, y entonces se vuelve muy complicado estar escuchando también como reclutador después de que estás escuchando demasiado durante el día. Entonces hay que ser empáticos también. Es muy importante leer las señales también de tu entrevistador, o sea, cuando asiente con la cabeza, cuando algo le hace duda, la corporalidad también del reclutador te dice mucho, y que la persona que está siendo entrevistada, ¿no? Entonces yo siempre les digo mucho, estén tranquilos, ¿no? No pasa nada, si se quedan bien, si no, un proceso más. 2, escuchen, es muy importante escuchar las preguntas, ¿no? Y ser concretos, y ser honestos, por favor. Muchas veces pasa que en las áreas comerciales decimos, oye, vemos en el currículum, oye, tenías una cuota de $10 millones. Sí, bueno, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste a ella? Y aquí me dices que la superaste. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Y entonces te empiezan a decir y se empiezan a enredar de tal manera que terminas diciéndote, bueno, no, esa era la cuota del departamento, la mía eran 2.5 y esa fue la que excedí. Entonces, regrésate y di, oye, mi cuota es de 2.5, la cuota del departamento era del 10, yo logré 3.5, lo que equivale, ¿no?, a un X% de contribución a esa meta, ¿no? Eso es válido, los indicadores siempre son buenos. Y siempre hay que manejarse con indicadores, ¿no? Todas las posiciones dentro de una organización tienen un indicador, chiquito, pero lo tienen. Entonces, abócate siempre a tus indicadores, porque el reclutador logra ver en él que tú tienes este enfoque al objetivo, que es lo que siempre buscamos las organizaciones, ¿no? Otros puntos importantes: ser educado, ser cortés, llegar 5 minutos antes de la entrevista, por favor, no lleguen 1 hora antes, porque de verdad es estresante tener a una persona esperándonos en la sala y que te estén avisando, tienes una persona, ¿no? 5 minutos es maravilloso, ¿no? 5 minutos ya sentado en la sala de espera, ¿no? O sea, no 5 minutos abajo en el lobby. Tomen en cuenta todos estos factores, es súper importante. Y la presencia, ¿no? Siempre pulcros. No estamos hablando de vestidos elegantemente, no es frac, no. Simplemente pulcros, ¿no? Limpios. También es muy importante presentarse siempre higiénicos a una entrevista, ¿no? Pareciera que no, y pareciera que es algo muy básico, pero de verdad hay gente que no lo hace y que sucede, ¿no? Entonces, eso distrae mucho al entrevistador. Por favor, celulares fuera, ¿no? Siempre apagados. Hoy en día tenemos esta tecnología, pero sí es importante tomarla en cuenta. Y bueno, siempre despedirse del reclutador diciéndole que, bueno, que quedan en espera de sucesos. Y yo siempre les doy el tip que le comenten, oye, si en una semana no tengo noticias tuyas, ¿puedo mandarte un correo o una llamada? Cierren siempre con eso, porque eso también le pone una responsabilidad al reclutador de darles un feedback de qué pasa, siguen o no siguen, y es un tema de generar esta empatía y respeto también hacia ustedes como candidatos. Claro. En una entrevista de trabajo, vamos a suponer que en mi anterior empleo me liquidaron. ¿Cómo abordo eso en una entrevista? ¿Lo digo, no lo digo, soy sincero, no soy sincero? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, lo que te dije en la pregunta anterior, ser honesto, ¿no? Porque es la única manera que tienes de defender los puntos. Entonces, cuando tú eres honesto y tienes un proceso de liquidación que todos hemos pasado, es que también el que está sentado ahí en algún momento lo pasó o lo puede pasar. Nadie estamos exentos de esta parte. Entonces, sí es importante ser honesto cuando los procesos dentro de una organización hayan sido por liquidación.
Los factores pueden ser muchos, no siempre tienen que ver con el desempeño y la gente le da miedo porque piensa que la persona con la que está interactuando va a pensar que fue un tema de desempeño y no siempre es un tema de desempeño. En efecto, hay empresas que cierran posiciones anualmente, que hacen un recorte masivo, que ajustan estructuras y sí, tu posición ya no funciona. Y si tú no estás habilitado para hacer otras funciones, difícilmente vas a poder conservarte. Entonces, sí, me liquidaron por un proceso de ajuste personal, ¿no? Oye, sí, tuve diferencias con mi jefe inmediato, no lográbamos la comunicación y bueno, esto estaba afectando para el logro de objetivos tanto en él como en mí y entonces pues se tomó la decisión de concluir la relación laboral. Sí, por supuesto. ¿No? Esto siempre con la honestidad de lo que fue, ¿no? Quisiera hacer otra pregunta que escucho a menudo, ¿no? ¿Es cierto que me va a costar más trabajo conseguir un trabajo si no lo tengo que si sí lo tengo, qué sé yo? ¿Cómo es más sencillo encontrar un trabajo? ¿Cuando lo tienes o cuando no lo tienes actualmente? Tiene que ver con un tema que comentaba inicialmente, que es la ansiedad de la búsqueda. Okay. ¿No? Cuando tú tienes un trabajo, tú de alguna manera tienes y mantienes una estabilidad o un ingreso económico que no es lo mismo que estarlo percibiendo. La ansiedad y los tiempos son distintos. Tan es así que la mayoría de los candidatos que hoy tienen un trabajo y que te aceptan una entrevista, fallan en la entrevista porque no están genuinamente interesados. Hay gente que tiene la honestidad de decirte, explícame la compensación, explícame qué empresa, dime todo hoy y yo te decido si acepto o no la entrevista. Y es muy válido, ¿eh? Y es un tema también de respeto. Entonces sí, tiene que ver en el nivel de la ansiedad. Sí, eres más atractivo laboralmente, activo, que cuando no lo eres. Por supuesto que sí. Y las organizaciones eso hacen. O sea, cuando tú como reclutador buscas, haces este sourcing, normalmente lo haces en gente que esté activa, ¿no? Los currículos que primero te salen son la gente inactiva y si tú haces un sourcing, por ejemplo en LinkedIn, que es buscar las palabras, los keywords, te va a salir la gente que está actualmente en la posición. Si está desempleado, no tiene este algoritmo de filtro, ¿no? Pero definitivamente siempre tienes un valor distinto cuando tienes trabajo que cuando no lo tienes. Es más, de hecho, es como haciendo una analogía, es como cuando empiezas a tener un novio, ¿no? De pronto estabas soltero 1000 años, ¿no? 10 años, de pronto empiezas a salir con alguien y de pronto todo el mundo quiere salir contigo. Lo mismo pasa cuando tienes un empleo. Cuando recién te colocas, por ejemplo, es muy curioso, cuando muchos de los candidatos después de 1 año o 2 de no tener empleo se logran colocar, todas aquellas ofertas que nunca les caían, les caen los primeros 3 meses que están en la organización, ¿no? Y obviamente pues las declinan. O algunos no, algunos sí se van, pero la mayor parte las suele declinar, ¿no? Oye, y para terminar, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué relación hay entre un reclutador y un headhunter? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo es la sinergia que eventualmente crea? Bueno, un headhunter como tal está en un sourcing constante, ¿no? Y lo que él hace es construir una base o un pipeline de talento para identificar este servicio a las organizaciones, ¿no? El reclutador como tal opera desde una necesidad. El headhunter no. El headhunter lo hace a través de una estrategia. Son cosas completamente distintas. Él va a cubrirte una necesidad que surge en la organización, de decirle, necesito una posición así, así, ¿no? O necesito cubrir esta vacante que se quedó por la renuncia de tal. Claro. El headhunter lo que hace es constantemente estar evaluando el mercado, ¿no? Para tener y brindar este servicio cuando las empresas tienen estas necesidades muy específicas en posiciones muy críticas, y lo que hace un headhunter también es constantemente alimentar a las organizaciones de este pipeline de talento para que ellos puedan tomar decisiones cuando necesiten mover. Entonces, acciona y digamos, define una estrategia y reacciona a una reacción. De ahí la diferencia con ambos servicios, que al final es la cobertura de una vacante, pero desde un enfoque distinto. Perfecto. Pues sin duda, Eva, me va a dar muchísimo gusto que nos acompañes a lo largo de los distintos programas. No tengo duda que tienes que aportar mucho valor acá para los televidentes. Te agradezco nuevamente la oportunidad de esta entrevista y sin duda nos vamos a estar viendo en más programas, ¿no? Muchísimas gracias, era un placer participar. Pues muchas gracias.